Hola, buenos días a todos. Un martes más vamos a tener una sesión técnica y como hemos hecho como nos gusta hacer también, invitar a otras unidades que trabajan también en salud pública para que compartan con nosotros su trabajo, su perspectiva o otras actuaciones que se hacen, ¿no?, en este ámbito. Hoy tenemos a Víctor del Campo Pérez. Víctor es el jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública en el área sanitaria de Vigo y hoy nos va a hablar de investigación en vacunas. Muchas gracias, Víctor, y cuando quieras. Muchas gracias a vosotros, Marta. En estas sesiones técnicas de la Dirección Xeral de Saúde Pública me gustaría primero comentar algunos aspectos generales de la investigación en vacunas y luego centrarme un poquito en lo que hacemos desde aquí, desde el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo, pero que es poco, pero bueno, de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Está claro que el Servicio Galego de Saúde, toda la estructura sanitaria pública, tiene un ámbito sobre todo de actuación asistencial, pero que es indisoluble de las actividades de investigación y docencia y también, por tanto, en vacunas, ¿no? El objetivo que tenemos en investigación en vacunas es aportar nuevo conocimiento que permita actuar mejorando la prevención de enfermedades transmisibles mediante la inmunización, ¿no? Es evidente que no todos los centros tienen la misma capacidad, no todos tienen la misma dotación, ni todos tampoco son capaces de llegar al nivel de excelencia, ¿no?, de un centro de vacunación, de un centro de investigación en vacunación de referencia, ¿no? En la comunidad autónoma tenemos centros de vacunación de excelencia, no solo nacionales, sino también internacionales, pero todo el mundo en el ámbito local es capaz o puede realizar actividades de investigación fundamentalmente para conocer su entorno, aprovechar las fortalezas y conocer las debilidades para fortalecer las estrategias de vacunación. Claro, evidentemente, si yo trabajo en un centro de excelencia, a lo mejor soy capaz de trabajar en el desarrollo de una vacuna universal de gripe, pero recordemos que ninguna vacuna es buena si no se utiliza, es decir, que la mejor inmunización es la de la vacuna que se vacuna, que se pone, ¿no? Por lo tanto, tener las mejores vacunas es complementado por aquellas actividades de nivel local que facilitan la cobertura vacunal, entendiendo la investigación sobre factores relacionados con esta cobertura en cada uno de los entornos. Por tanto, la investigación a nivel local también es importante. A mí me gustaría hacer un par de recuerdos históricos, en primer lugar, de el primer médico que desarrolló la vacunación, este médico inglés, Edward Jenner, del que se cumplen este año 200 años de su muerte, que empezó a utilizar la vacuna, el cowpox, para vacunar de viruela en el año 1796. Y lo hizo porque su abordaje, su conocimiento, su acercamiento a este tema, lo hizo desde un ámbito puramente científico, puramente de investigación. Él observó un fenómeno, que era el hecho de que las mujeres que tenían contacto con las vacas y se contagiaban del cowpox, pues luego no contraían la viruela en el caso de brotes. Dedujo que probablemente las enfermedades, si no eran la misma, estaban muy relacionadas. Elaboró la hipótesis de que el contacto forzado con esta enfermedad, con la de la vacuna, evitaba la viruela. Realizó experimentos, no solo un experimento, sino varios, lo verificó, comunicó los resultados y motivó un cambio de la práctica médica. Un cambio de la práctica médica que fue universal y gracias a lo cual conseguimos reducir de forma muy importante la mortalidad asociada a la viruela. Se decía siempre que las mujeres del campo eran más bellas que las de la ciudad porque no tenían las cicatrices de viruela en la cara y las lecheras decían que contagiándose de la vacuna ya no tenían viruela, ¿no? Él aprovechó una vaca de nombre Blossom que contagió el cowpox, la vacuna, a una ordeñadora de nombre Sarah Nelmes y utilizó esas pústulas para inocular a un niño de 8 años, Jane Phipps, el 14 de mayo de 1796 y posteriormente lo expuso a viruela, con lo cual demostró que no se contagiaba y concluyó que la viruela vacuna, protegía frente a la viruela. Él no tuvo la suerte de que alguien lo publicase, sino que tuvo que pagarse él esta publicación en 1798, donde resumía su experiencia con distintos casos, tanto individuales como colectivos de protección, pero investigó un entorno bastante diferente al que tenemos hoy en día, ¿no? Ni tuvo que elaborar la vacuna,
porque utilizó un virus natural, no tenía criterios de inclusión ni exclusión, ni un comité de ética de investigación que revisara el protocolo que no tenía, no consentimiento informado, tampoco comunicaba los beneficios y los riesgos y tampoco tenía comité de seguimiento de resultados, ¿no? Una investigación bastante más reciente, ya con criterios como los actuales, pero que me parece muy importante por lo que supuso de mejora de salud colectiva, fue el experimento Francis sobre la vacuna de la polio, ¿no? La polio es una enfermedad conocida desde antiguo. Aquí tenemos un grabado egipcio con una deformidad característica de la polio, que sobre todo a partir de los años 30 motivaba grandes epidemias que provocaban, bueno, pues esta foto que veis aquí, de ventilación mecánica externa, con pulmones de acero, o deformidades o parálisis, cuando no la muerte, en niños que previamente estaban sanos, y que coincidió además con el mandato de un presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, que estaba inválido a consecuencia de una polio residual, con lo cual insistió mucho en la necesidad, o favoreció mucho la necesidad de conseguir una vacuna. Se hizo un experimento con más de 1 millón de niños en los años 54 y 55, aquí fueron designados como los pioneros de la polio, donde a más de medio millón de niños se inoculó una vacuna elaborada por Jonas Salk, una vacuna inactivada frente a la polio, y al otro medio millón de niños un placebo, ¿no? Los resultados fueron más que evidentes porque la vacuna protegía más del 80% frente a la polio paralítica y supuso el primer empuje para conseguir la erradicación de la enfermedad, que está casi erradicada, pero no cabe duda que exponer a más de medio millón de niños a un medicamento cuyos efectos no se conocían más que unos centenares supone un desafío bastante importante, ¿no? El máximo exponente de la investigación biomédica y de otra investigación probablemente sea el recibir el Nobel, y hay varios Nobeles asociados con la investigación en vacunas, seguro que yo me olvido alguno. El primero, el de Bordet, en el año 1919, sobre vacuna de tosferina, y el más reciente, que todos conocemos, de este año, de Katalin Karikó y Drew Weissman, sobre el ARN mensajero, sus investigaciones en ARN mensajero que permitieron desarrollar la vacuna frente a la COVID-19. En investigación científica en vacunas podemos hacer muchas cosas, desde conocimientos previos a la vacuna, como es la identificación del agente causal o el establecimiento de la selección de antígenos. Todos conocemos la historia de la COVID-19 y el establecimiento de la proteína de superficie como mejor antígeno para formar parte de las vacunas. Toda la investigación relacionada con el desarrollo y fabricación, una investigación más tecnológica. La propia investigación clínica de análisis de resultados sobre eficacia, seguridad, inmunogenicidad o impacto sobre la enfermedad o duración de protección, y luego una investigación más asociada a los programas de vacunación sobre cobertura, el papel de los profesionales o la accesibilidad. La investigación preclínica y clínica en vacunas no es muy diferente a la que se consigue o la que se realiza con otros fármacos con un condicionante, y es que los fármacos se utilizan en personas enfermas para conseguir bien tratamiento, bien curación o bien paliación, mientras que las vacunas van dirigidas a sanos. Por tanto, la investigación clínica sobre sanos prima con mucho la seguridad por encima de cualquier otro condicionante, ¿no? En la fase preclínica se utilizan animales o cultivos celulares. A veces no es fácil conseguir animales que reproduzcan la enfermedad igual que en las personas, ¿no? Por ejemplo, los estudios sobre hurones en vacuna de gripe. En la fase 1, unos pocos humanos sanos voluntarios analizando las dosis, la farmacodinámica y la seguridad. En la fase 2, unos pocos personas de población objetivo, donde se estudian los adyuvantes, las pautas o la seguridad. Lo que conocemos como ensayo clínico de forma habitual es la fase 3, es decir, un medicamento que todavía no está en el mercado, el ensayo clínico aleatorio controlado, donde por lo menos hay dos brazos, dos grupos, uno que recibe la vacuna y otro que recibe un placebo o recibe otra vacuna diferente frente a la enfermedad que queremos proteger. Son estudios muy amplios, con miles de personas, habitualmente multicéntricos y multinacionales, para establecer la eficacia y la seguridad de una pauta de vacunación, de una vacuna. Cuando los resultados de eficacia y seguridad son concordantes con los buscados, los ensayos pueden permitir la autorización por las autoridades sanitarias regulatorias, en cuyo caso los ensayos se llaman pivotales. Es posible hacer estudios incluso después de comercializada la vacuna, estudios de aceptabilidad, de seguridad,
de cobertura vacunal, de satisfacción o incluso estudios de efectividad, un ejemplo de los cuales es el ensayo clínico pragmático que en este momento se está realizando en la comunidad autónoma, uno con el nombre Galflu sobre vacuna de gripe. La tecnología de fabricación de vacunas se ha beneficiado de la investigación, pues desde las primeras vacunas con toxoides, con parte no tóxica de las toxinas bacterianas que todavía seguimos utilizando, hasta bueno, las vacunas de RNA mensajero de COVID-19 que han aparecido en el 2020. Si hubiera tres grupos de vacunas que yo diría que modificaron la vacunación tal y como la conocemos desde el punto de vista de la tecnología, sería en primer lugar las vacunas recombinantes de ingeniería genética, la primera la de hepatitis B en 1986, que utilizan, digamos, una fábrica biológica, no el propio microorganismo, para elaborar el antígeno vacunal. Pueden ser levaduras, pueden ser baculovirus que infectan a los insectos, células de ovario de hámster chino, pueden ser bacterias como la Escherichia coli, con lo cual separamos lo que es la fabricación de la vacuna del propio microorganismo, que no tiene absolutamente nada que ver. Otra tecnología es de las vacunas conjugadas frente a bacterias que tienen polisacáridos en su cubierta. Los polisacáridos inmunizan mal, no consiguen células de memoria y además no se pueden vacunar a menores de 2 años. Uniéndolo a una proteína transportadora tenemos las vacunas conjugadas, hemófilos influenza B, la primera, neumococo, meningococo. Se pueden utilizar ya desde niños de 6 semanas y además producen células de memoria. Y la tecnología que probablemente ha irrumpido en el mundo de la vacunación para quedarse y para ser cada vez más importante es la de RNA mensajero, ¿no? Donde lo que va en la vacuna no es la proteína frente a la que queremos producirlo, la respuesta inmune, sino las instrucciones para que nuestras propias células lo hagan. Además, el propio RNA mensajero y la propia nanopartícula lipídica actúan como ayudante, favoreciendo la respuesta inmune. Son respuestas muy amplias de CD4, CD8 y anticuerpos, y aunque en este momento solo tenemos la vacuna frente a COVID-19, están próximas a ser autorizadas vacunas frente a gripe, virus respiratorio sincitial, metaneumovirus o incluso vacunas frente a enfermedades no transmisibles, ¿no? Cada vez se incluyen diseños de nuevas vacunas. Un tipo de vacunas que ahora van a utilizarse son vacunas de vectores virales, en cuyo interior del vector viral va RNA mensajero, es decir, una especie de combinación de dos tecnologías. Un papel muy importante es la investigación adyuvante, es decir, aquellas sustancias que se añaden a las vacunas para mejorar la respuesta inmune, para hacerla más amplia, más duradera, o para reducir la cantidad de antígeno, que también es importante. Hemos utilizado tradicionalmente sales de aluminio. En estos últimos años se han utilizado emulsiones de aceite en agua, fundamentalmente escualeno, con distintos nombres según los laboratorios, derivados de plantas, fundamentalmente las saponinas, derivados de bacterias o incluso nucleósidos de DNA bacteriano, o a veces incluso combinaciones de varias de ellas. Aspecto muy importante es el de la administración de vacunas, ¿no? No cabe duda que la administración inyectable probablemente no es la que todos preferimos, ni los que vacunamos ni los que la reciben. Se están analizando vacunas comestibles, vacunas que se pueden utilizar por vía mucosa, que además tienen la ventaja de producir inmunoglobulina A en el lugar donde va a llegar el patógeno, orales, nasales, rectales o vaginales, que se podrían utilizar, por ejemplo, para virus de papiloma. En vía cutánea, parches con microagujas, como el que hay aquí, que ponen en contacto pues, las capas superficiales de la dermis, donde hay una gran cantidad de células presentadoras de antígeno, o inyectores sin agujas, o utilizar nanopartículas como transportadores de antígeno, ¿no? De hecho, un grupo gallego hace años utilizó el chitosan, un derivado de los crustáceos, de la cáscara de los crustáceos, para vehicular vacuna de hepatitis B. Las vacunas más deseadas pues, son claramente aquellas que enfermedades transmisibles todavía suponen un riesgo importante. Vacuna frente a VIH, ahora hay un ensayo clínico con una eficacia inicial bastante alta, en torno al 90%. Vacunas universales frente a gripe, para no tener que vacunar todos los años, o vacuna de tuberculosis, de la que hay un modelo español, el MTV-VAC, diseñado en Zaragoza y fabricado en Galicia, que en este momento se está analizando en ensayos clínicos en distintos países africanos. Y voy a hablar ahora un poquito de mi libro, de la unidad de vacunas del adulto del Hospital Álvaro Cunqueiro, lo que hacemos en investigación vacunas.
Realmente en vacunas hacemos de todo, tenemos actividad asistencial de todos los tipos, contribuimos a la vacunación poblacional, vacunamos al personal sanitario. Desde hace bastantes años tenemos la encomienda del Ministerio de Sanidad de la vacunación internacional, de las vacunas del viajero, y además somos probablemente especialistas en vacunación de personas inmunodeprimidas o de alto riesgo de infección, personas que viven con VIH, trasplantadas, etcétera. Tratamos de tener actividad docente de pregrado y posgrado y también formación continua de profesionales y desarrollar cierta capacidad investigadora. Comenzamos con estudios descriptivos que trataban de describir distintas características de vacunación, fundamentalmente en personal sanitario. Nos hemos especializado en estudios observacionales analíticos en la metodología de caso control negativo, fundamentalmente en gripe, aunque también en COVID, y desde hace 3 años participamos en ensayos clínicos iniciados a partir de la relación de la pandemia de COVID. Hemos participado con distinto éxito en 3 ensayos clínicos de vacuna frente a SARS-CoV-2, 2 ensayos clínicos de vacunas antigripales, un ensayo clínico de vacuna frente a virus respiratorio sincitial y un ensayo clínico de un anticuerpo monoclonal preventivo frente a COVID. Estos 2 últimos están en este momento activos. Yo creo que participar en ensayos clínicos supone una ventaja para los pacientes, en primer lugar y sin ninguna duda, pero también para los profesionales que ven, por una parte, necesaria la formación en buenas prácticas clínicas de investigación y, por otra parte, contribuyen a mejorar su actividad asistencial y también para la propia unidad, para el propio servicio, porque tenemos una serie de dotación en ensayos clínicos que redunda en beneficio de la actividad asistencial. Para terminar, bueno, pues este es el grupo de trabajo del que formo parte y que realiza las actividades de investigación sobre vacunas, pero no cabe duda de que lo más importante para quien va dirigida la actividad y quien tiene que participar son los pacientes. Nada, muchas gracias y un saludo. Pues muchas gracias a ti, Víctor. Es un tema que, claro, nos puede dar, y de hecho creo que haremos para el año más sesiones técnicas sobre este tema, porque da muchísimo de sí. Mencionaste el GALFLU, que efectivamente es un ensayo pragmático que se está haciendo ahora y está terminando con un ensayo de estas características, con donde se han reclutado pues casi 60.000 personas llevamos ya y ya pues finalizamos esta semana. Así que con mucha implicación, mucha logística y bastante éxito de participación. Es el mejor diseño para demostrar efectividad en una vacuna ya autorizada en fase 4. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente se comparan 2 vacunas ya autorizadas y en el mercado y que ya se administraban a otros grupos de población en Galicia. Y bueno, y el futuro, del que ya hablaremos entonces el año que viene, como digo, pues está en el que tú ya mencionaste, ¿no? Lo que es la nueva tecnología de ARN mensajero, que tanto vale para vacunas como que se está ensayando ya para otras enfermedades, hasta para cáncer, por ejemplo. Otro tema también que vendrá es la combinación de vacunas, por ejemplo, gripe, COVID y a ver en qué se avanza en ese sentido. Y luego la inmunización, que ahora estamos cambiando el término de vacunación por inmunización, debido a que ya se están incorporando productos que no son estrictamente vacunas, sino, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que protegen contra enfermedades transmisibles también. Bueno, son técnicas que siempre han estado en los servicios de vacunación, ¿no? Ya frente a tétanos, hepatitis B, rabia, etcétera. O sea que realmente se incluyen, como bien dices, sí. Bueno, pues eso, mucho que hablar para el año entonces. Vamos a programar más sesiones técnicas. Gracias por tu participación, gracias por darnos ese repaso histórico que me ha gustado mucho, para saber también de dónde venimos. Y nada, emplazaros a todos a la próxima sesión técnica el martes que viene, que esta vez irá sobre el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria. Muchas gracias a todos y buen día. Gracias.